Ahora concentrémonos en cuarentena, que vale la pena resaltar no es una invención de la modernidad. Desde hace más de 3000 años los humanos lo usamos, por ejemplo, para el manejo de brotes de lepra, adicionalmente también para la peste negra. En diferentes momentos de crisis sanitarias la hemos utilizado. ¿Qué es lo que ocurre con la cuarentena? Al generar ese distanciamiento social, se reduce la velocidad de propagación, la aceleración también de la propagación de una epidemia o de una pandemia, porque el virus le cuesta trabajo ir de una persona a otra. Y esto tiene que ver con una variable que hemos hablado en otros videos, particularmente en el primero, en el que habla sobre las 7 cosas que debes saber sobre COVID-19. Hablamos del RO, del índice básico de reproducción. Ese distanciamiento va a hacer que se reduzca la aceleración de la curva. Entonces eso termina siendo esto, termina aplanando la curva. Y siendo así, la cuarentena nos da tiempo, nos permite ganar tiempo. ¿Para qué? Para mejorar los servicios de salud, para tener tiempo para pensar en tratamientos. Ahora bien, uno se puede poner a pensar, bueno, ¿y qué tan rápido se puede ver el efecto de la cuarentena? Hay personas que creen que no, al otro día de haberse dictado la medida de cuarentena, entonces ya se puede empezar a medir. Hagamos la siguiente analogía, pensemos en el sol, A la distancia que está el sol, 150 millones de kilómetros, ¿verdad? Viajando la luz a una velocidad promedio de 300.000 kilómetros por segundo, se demora en llegar aproximadamente a la Tierra unos 8 minutos. Eso quiere decir que si en este momento el sol se apagara, nosotros tardaríamos 8 minutos aproximadamente en darnos cuenta. Ahora bien, ¿cómo aplica esta analogía para la cuarentena? Pensemos que cuando una persona entra en contacto con el virus, tiene un periodo de latencia, ¿verdad? De varios días. Adicionalmente, después entonces empiezan a aparecer los síntomas, le toma la prueba la procesan, después el resultado sale positivo, después vienen los registros y después los registros se hacen públicos. Entonces, cuando nosotros vemos los reportes que dan los diferentes gobiernos, son reportes que tienen un rezago, es decir, tienen un retraso en el tiempo, no miden exactamente el instante de ese día, sino unos días atrás. De tal manera que el mejor momento para evaluar una cuarentena es por lo menos unas 2 semanas después haberla iniciado. Bueno, hay unos asuntos que la evidencia nos ha ido mostrando. Hablemos de uno muy reciente. Un estudio publicado en Londres por un grupo de 67 investigadores estudiaron 11 países de Europa, ahorita bajo esta pandemia, y evidencia que realmente sí, la mortalidad se ha logrado disminuir de una manera significativa. Pero también hay varios estudios que demuestran que los confinamientos prolongados también pueden generar muchos problemas de salud mental, de hambre, de desnutrición, muchas circunstancias sociales que pueden generar una conflictividad que puede traer unos problemas terribles. Ahora bien, porque hay varios países que les ha tocado repetir la cuarentena. Hay una circunstancia, depende de qué tan rápido se tome la decisión de la cuarentena. Quiere decir que si se toma muy tardíamente, va aceleradísima la pandemia. Entonces, cuando va acelerado, pues piensa en esto, es cuando hay un cuerpo en movimiento y está muy acelerado, es más difícil detenerlo a cuando apenas se está empezando a mover y apenas se está empezando a acelerar. Entonces, de acuerdo a eso, a la prontitud con la que se ha tomado la decisión, asimismo se puede tomar la decisión, insisto, de repetir o no repetir el confinamiento total. De tal manera que las cuarentenas se pueden plantear en fases. Una fase inicial que es una fase de choque, en la que se produce un aislamiento, a veces de ciudades, a veces de países enteros, como está ocurriendo en este momento en el mundo. Y después de esa fase se pueden tomar diferentes decisiones. Una, si definitivamente no se cumplen los criterios, ya vamos a hablar de los criterios para levantar una cuarentena, se pueden prolongar esos cierres totales, lo cual implica, pues, unos cambios muy importantes en la vida de las personas. Pero si se cumplen los criterios, entonces se puede pasar a una segunda fase, en la que se pueden hacer unas aperturas parciales de algunos servicios. Evidentemente, por ejemplo, espectáculos masivos ni nada de ese tipo de cosas, no. Pero sí determinadas actividades. Ahora, resulta que si se cumplen 3 criterios, se puede pensar en levantar ese confinamiento total y ir a esas aperturas graduales, a esas aperturas parciales. El primero de esos criterios es que la desaceleración de la que hemos hablado permanentemente sea clara. Es decir, si después de 14 días, por lo menos unas 2 semanas después de que se ha dictado la cuarentena, se ve la desaceleración, se ve la disminución de esa progresión en número de casos día a día, ¿sí? En la manera como van cambiando. Ese es uno. El segundo, que se haya preparado la infraestructura hospitalaria para poder atender a los pacientes, las unidades de cuidado intensivo, las camas de cuidado intermedio, que haya dónde atender a las personas. Bien. Y si se cumple un tercer requisito,
y es tener el número de pruebas suficientes para detectar los casos. Dices, bueno, tengo esos 3 criterios, puedo empezar a levantar el confinamiento. Seamos enfáticos en algo. Esa segunda fase, esas aperturas parciales, no es un regreso a la habitualidad, a la vida normal. No, definitivamente no, porque la pandemia sigue. Y recuerden que esta curva de la que hemos hablado permanentemente continúa. Y hay que ser enfáticos en algo. El momento de tomar esa decisión de pasar de la primera a la segunda fase no puede ser con precipitud, no puede ser con afán. Un gobierno que tome con afán esa decisión puede implicar que mueran miles de personas. Entonces, insisto, hay que cumplir esos 3 criterios que mencionamos y pensamos otra vez en el ejemplo del vehículo, en el carro. Vas en el carro y vas acelerando, ¿a quién se le va a ocurrir bajarse? Pues si se baja, se mata. Entonces, el momento de bajarse es cuando ya se ha redisminuido la velocidad, la aceleración. Y ahí si uno puede pasar, puede descender del vehículo, puede cambiar de fase. Y ya, por poner el nombre, una tercera fase, cuando ya se quita por completo la cuarentena, va a depender de la creación de una vacuna. No sabemos cuánto tarde. Pueden ser meses, pueden ser años. Eso aún no se sabe. Por eso tenemos que seguir siendo muy juiciosos con todas las medidas no farmacológicas que ya conocemos que nos permiten desacelerar la progresión de la curva.